largo de su vida activa. La dimensión 4 dice que un buen docente es un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Esta dimensión es muy importante porque es la dimensión ética. Desde luego que el maestro tiene que conocer cuáles son las leyes que rigen su profesión, los reglamentos que rigen cómo funciona una escuela, cómo se debe de comportar él dentro de la escuela y dentro del aula, pero fundamentalmente los principios éticos que deben de regir su desarrollo responsable, socialmente responsable y profesionalmente responsable. Esa es la dimensión 4. Y la dimensión 5 dice que un buen docente es un docente que fomenta el vínculo de la escuela y la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Esta dimensión está reconociendo que el trabajo del docente no se termina en las 4 paredes del aula, sino que tiene 2 responsabilidades, al menos otras 2 adicionales muy importantes que también tiene que cumplir. Una es respecto de su escuela, de la escuela donde trabaja, o sea, tiene una responsabilidad más allá de lo que realiza dentro del aula, porque tiene que, la escuela pues es un organismo vivo, es una institución compleja y depende del concurso en equipo del grupo de docentes que ahí trabajan. Y por otro lado, tiene una responsabilidad con su comunidad, sobre todo con los padres de familia de sus alumnos, a los que les tiene que rendir cuentas de lo que está haciendo con los alumnos, tiene que darles información acerca de cómo van progresando, tiene que conseguir el apoyo de los padres de familia para aquello que les corresponde hacer desde el hogar para favorecer el aprendizaje, etcétera. Entonces, bueno, a eso se refiere esta última dimensión. Y esas son las 5 cosas que definen lo que es un buen docente. Como ven ustedes, el planteamiento es bastante sencillo, pero lo que implica cada una de estas dimensiones pues es sumamente profundo. Ahora, estas dimensiones, cada una de estas dimensiones se desglosa en parámetros, como ya decía, y cada uno de los parámetros se desglosa en indicadores. Yo les voy a dar un ejemplo de cómo se desglosa esta primera dimensión que dice un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Entonces, como ejemplo, ¿no?, los maestros tienen que conocer los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. Ese es un parámetro. Entonces, bueno, cuando dice uno, ¿cómo se va a formar el maestro? Pues se le va a formar de tal manera que conozca estos procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos. Y se le seguirá formando en eso para que a lo largo de su vida siga profundizando, ¿no? Pero cuando nos preguntamos cómo se le va a evaluar, pues también se le va a evaluar en el sentido de si conoce estos procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos con 2 indicadores. Tiene conocimiento acerca de los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos y reconoce la influencia del entorno familiar, social y cultural en los procesos de aprendizaje de sus alumnos. Y estos son indicadores que que también orientan la formación y que van a orientar la evaluación de estos docentes. Entonces, ese es el primer parámetro. El segundo parámetro de las cosas que tiene que conocer el maestro es que tiene que conocer los propósitos educativos y los enfoques didácticos, en este caso de la educación preescolar, porque a esto se refiere este ejemplo que puse en preescolar. Y bueno, eso a su vez tiene 4 indicadores. El primer indicador es que comprende el significado de los propósitos de la educación preescolar y de los enfoques didácticos que sustentan la acción educativa. El segundo es que identifica los aspectos esenciales del enfoque didáctico de cada campo formativo. Como ustedes saben, el currículum de educación preescolar está dividido en campos formativos. Después, distingue formas de intervención docente que propician que los alumnos usen lo que saben para alcanzar nuevos aprendizajes. Y el último es, sabe cómo favorecer aprendizajes a través de distintos tipos de interacción entre los alumnos. O sea, estos son los indicadores correspondientes al segundo parámetro. Y el tercer parámetro es que conoce los contenidos del currículum vigente. Entonces tiene conocimiento de los contenidos del currículum vigente y conoce aspectos esenciales de los campos del conocimiento en que se inscriben los contenidos educativos. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, pues los indicadores son lo suficientemente precisos como para decir, bueno, este maestro sí cumple o no cumple con esta dimensión del perfil que estamos evaluando, en este caso para el caso de la educación preescolar,
porque como les decía, pues hay muchos perfiles, ¿no? Bueno, que les leí es el de educación básica, pero esos a su vez se desglosan en lo que necesita un maestro de preescolar, lo que necesita un maestro de primaria y lo que necesita un maestro de secundaria, según la asignatura que enseñe, también hay diferencias. Bueno, viene entonces lo que es la evaluación docente. La evaluación docente, que forma parte de todo este proceso, se define el perfil para poder orientar la formación, tanto la inicial como la continua, pero también para poder orientar la evaluación. ¿Cómo vamos a saber si el docente efectivamente está cumpliendo con estas características que está exigiendo el perfil? Entonces, la evaluación docente ocurre al ingreso a la formación inicial, es decir, cuando se ingresa, pongo formación inicial porque ahora ya se puede uno formar como docente en las normales o en las universidades, en las instituciones de educación superior también. Entonces, esta evaluación ocurre cuando se ingresa a la educación superior. El propósito tendría que ser que a la profesión docente quieran ir los mejores egresados de bachillerato. En el caso de México esto es algo que no hemos logrado, ¿verdad? No son los mejores egresados de bachillerato los que quieren ser maestros, más bien es al revés, desgraciadamente. O sea, siempre es segunda opción el querer ser docente, es cuando no se puede ingresar a una carrera, que se va a las normales, etcétera. Pero sí podemos decir que hay países que sí han logrado esto. Y un caso típico es el caso de Finlandia, en donde quienes entran a la docencia son el tercio más alto de los egresados del bachillerato. Y las características, los requisitos para poder ingresar a estudiar para ser docente son sumamente altos y por eso solamente acceden a eso pues quienes pertenecen a este tercio superior de los egresados de bachillerato, ¿no? Entonces, bueno, ese es el propósito, poder llegar a eso, ¿verdad? Que la docencia sea algo que verdaderamente sea atractivo, a donde la gente quiera ir, que sea, desde luego, pues una profesión que tenga condiciones atractivas desde el punto de vista laboral, pero también que sea una profesión de alto prestigio social. Y bueno, pues estas son cosas que hay que ir logrando, ¿no? Entonces, por eso hay que evaluar al ingreso de la formación inicial. También la evaluación ocurre para obtener una plaza docente. Como les decía, la reforma educativa apuesta a que entren a la profesión los mejores y por eso establece un concurso de oposición para el ingreso a la docencia. Entonces, para obtener una plaza docente, porque se trata de que los mejores sean los que entren a la profesión. También ocurre para promoverse a puestos de director, de supervisor o de asesor técnico-pedagógico, y también aquí la apuesta es que sean los mejores, los que dirijan, los que supervisen y los que asesoren a los docentes, ¿no? Entonces, por eso también aquí hay concursos para la promoción. También ocurre a lo largo del desempeño docente, ahorita vamos a ver eso con un poco más detalle, la evaluación ocurre a lo largo de el ejercicio profesional de los docentes, ¿no? Y de esta evaluación del desempeño a lo largo de la carrera docente dependen las promociones horizontales, es decir, la posibilidad de mejorar salarialmente sin tener que dejar de estar frente al aula, ¿no? Y también los reconocimientos que permiten incentivar y dar una valoración a un trabajo bien realizado. Bueno, respecto específicamente de la evaluación del desempeño docente, ¿sí? Bueno, la evaluación tiene que ser concebida como un instrumento para apoyar el proceso de profesionalización docente. Y esto es quizás lo más importante de todo, ¿verdad? No se hace evaluación por hacer evaluación. La evaluación se lleva a cabo fundamentalmente porque la evaluación va a proporcionar información valiosísima para poder orientar el proceso de profesionalización docente a lo largo de la carrera. Entonces, este proceso de profesionalización comienza con la formación inicial, pero como decía, se da a lo largo de toda la vida. La evaluación del desempeño docente lo que permite es identificar las fortalezas de los docentes, pero también las áreas de necesario crecimiento y desarrollo profesional de los docentes. La evaluación nos da información sobre eso. Y entonces se convierte en una herramienta para el autodesarrollo de cada docente, porque la evaluación lo retroalimenta respecto de estas áreas en donde tiene que crecer, pero también orienta su actualización y su formación continua, que es algo que deben de proporcionar
las autoridades educativas. Entonces es un proceso doble, por un lado individual, personal, de autodesarrollo, pero por otro lado también de formación por parte de las autoridades educativas. Y entonces la evaluación del desempeño docente parte del principio de que el ejercicio docente es una cosa sumamente compleja. Ser docente es muy complejo. La verdad es que sí implica muchísimas actividades, pero también implica muchos conocimientos e implica actitudes que suponen que se va a reconocer que cada niño es distinto y que se tiene uno que acercar a cada niño, que tener altas expectativas respecto de cada uno de los alumnos. El docente profesional sabe que tiene que planear su clase con muchísimo detalle, que tiene que planear cada una de las lecciones para saber qué le añade a cada lección. En fin, es un ejercicio sumamente complejo y además, como decíamos, no se termina en las cuatro paredes del aula, sino que tiene una responsabilidad respecto de la escuela y respecto de la comunidad. Pero por lo mismo, puesto que el ejercicio docente es un ejercicio sumamente complejo, la evaluación también tiene que ser compleja. No puede ser sencilla, no puede ser una sola prueba, no puede ser una prueba estandarizada con la que se evalúe el desempeño docente, sino que tiene que ser un ejercicio también de alta complejidad. Y la evaluación se deriva de los perfiles, como este perfil que yo puse de ejemplo, que es pues quizás el que abarca más maestros, porque se refiere a la educación básica, y entonces abarca más maestros dentro del ejercicio profesional, pero no es el único, hay muchísimos otros perfiles. Pero bueno, la evaluación depende de estos perfiles. ¿Y qué es lo que se evalúa? Porque no se evalúa una sola cosa, se evalúan muchas cosas porque el ejercicio docente es complejo. Entre las cosas que se evalúan es en primer lugar la normalidad mínima, y es la capacidad del maestro de cumplir con lo mínimo necesario para un ejercicio profesional. Y esto quiere decir que el maestro asiste todos los días a clase, que asiste puntualmente, que el tiempo que tiene destinado para la instrucción lo dedica efectivamente a dar las clases. Significa que trabaja para la escuela, que asiste a las reuniones de consejo técnico, que asume las responsabilidades de las comisiones que ahí se deciden, que se comunica con sus padres de familia. Todo esto es mínimo, porque si esto no se da, es difícil que sin este piso pueda haber un desempeño docente profesional. Entonces se evalúa esta normalidad mínima. Después se evalúa la planeación didáctica. Todo maestro tiene que poder planear, independientemente del lugar en donde esté situado, del nivel al que atienda, del número de alumnos que tenga, del número de grupos, de grados que esté atendiendo, tiene que poder planear. Y entonces una de las cosas que se evalúa es si el maestro planea adecuado a su contexto, necesariamente porque los contextos son sumamente diversos. Los contextos en donde se ejerce la docencia son sumamente diversos y por lo mismo también los docentes son muy diversos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo planea adecuándose a este contexto? El grado en que domina los contenidos que tiene que enseñar. Es evidente que si un maestro tiene que enseñar matemáticas y no domina la matemática, pues sus alumnos no van a aprender matemáticas. Entonces es una verdad de perogrullo, pero el maestro tiene que dominar el contenido de lo que enseña, cuando menos al nivel de lo que enseña, cuando menos, ¿verdad? Entonces esto también se tiene que evaluar. Su capacidad de crear un ambiente en el aula que sea un ambiente que permita que los alumnos se sientan acogidos, se sientan seguros y se sientan respetados. El ambiente del aula es absolutamente clave para que el alumno esté en una disposición para aprender. Si el alumno se siente hostigado, discriminado, segregado o estigmatizado, entonces ese alumno va a estar en menos posibilidades de aprender. Y del maestro depende que cree un clima de aula donde ocurra todo lo contrario, donde el alumno se sienta contento, le guste ir a la escuela, sienta que está siendo respetado en la escuela, pero que además se le acoge, se le conoce, se le está atento a sus necesidades. Luego, que tenga prácticas didácticas pertinentes, ¿no? Esto que les decía, que es un maestro que ya se formó como tal, tiene un acervo de prácticas didácticas o de estrategias didácticas a las que puede recurrir para enfrentar situaciones imprevistas dentro del salón de clase. Entonces, estas prácticas didácticas pues van creciendo, o sea, se van complejizando y heterogeneizando en la medida en que el maestro va adquiriendo experiencia y mayor formación también a lo largo de su vida. Pero entonces la práctica didáctica tiene que reflejar que efectivamente este acervo existe y que se recurre a él de manera pertinente para resolver problemas.
Después la colaboración con la escuela, ya lo mencioné, esta importancia de trabajar para una institución que depende de su equipo de docentes como institución. El diálogo con los padres de familia, también ya decíamos esto es absolutamente fundamental. Y también se evalúa su capacidad de adecuarse al contexto, a las condiciones específicas de la escuela y al grupo de alumnos. Es decir, no se mide a todos los maestros con un mismo rasero, sino que se reconoce que los contextos son distintos y lo que se evalúa entonces es la capacidad del maestro de adaptar su planeación y su trabajo didáctico a esos contextos específicos. Y esta es la manera como se resuelve el problema de la contextualización de la evaluación docente cuando se pretende resolver. ¿Qué se evalúa en esta evaluación de desempeño? Bueno, la evaluación de desempeño tiene 4 etapas para la mayor parte de los docentes y una quinta para los maestros de inglés, que está allá abajo, en chiquito, en la esquina inferior izquierda. Entonces, bueno, esa no nos vamos a fijar en ella. Pero las 4 etapas que evalúa la evaluación de desempeño docente, la primera es la normalidad mínima. Este asunto que les decía yo de que el maestro asista, de que vaya puntual, de que esté dando clases cuando tiene que estar dando clases, etcétera, ¿no? Esto mínimo, que por cierto sí habría que decir que en muchos países, pues esto ya no se evalúa porque se da por supuesto, ¿verdad? O sea, como que ya no es necesario evaluar si el maestro asiste, si el maestro llega puntual, porque se da por supuesto que un maestro profesional va a hacer eso. Desgraciadamente en México todavía lo tenemos que evaluar, sobre todo ya no tanto en las grandes ciudades donde ya hay bastante más conciencia profesional acerca de lo que implica el cumplimiento de esta normalidad mínima, pero todavía en las áreas rurales, en las áreas indígenas del país, en algunas de las zonas marginadas, el ausentismo docente es sumamente alto, la falta de llegada puntual, el estar haciendo otras cosas cuando se está en la escuela que no es dar clases, o sea, se les deja a los alumnos a que trabajen solos y se salen a hacer otra cuestión, o se ponen a estudiar o se ponen a hacer otra cosa, y por esa razón, y yo espero que temporalmente nada más, todavía la normalidad mínima se tiene que medir. ¿Y cómo se mide el cumplimiento de la normalidad mínima? Pues la verdad es que la única manera de hacerlo es preguntándole al jefe, al director de la escuela, ¿verdad? Entonces, este primer instrumento, la primera etapa que se llama, pues es un informe, no es una evaluación, es un informe que rinde el director sobre el cumplimiento de estos aspectos por parte del docente, cumplimiento de las responsabilidades profesionales que se llaman. La segunda etapa, que los maestros están justamente en este momento haciendo eso, ¿verdad? O sea, los directores están llenando su informe y los docentes están subiendo sus evidencias de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Eso es lo que están haciendo en este momento. Y aquí, ¿qué se le pide al maestro? Al maestro se le pide también cosas diferentes dependiendo del tipo de maestros, pero por ejemplo, en el caso de un maestro de educación primaria, se le pide que elija 2 alumnos que lograron los objetivos, uno para matemáticas y otro para español, y 2 alumnos que no lograron los objetivos de esa clase de la que está dando evidencia, ¿sí? Uno para matemáticas y un español también. Y entonces se le pide que suba las evidencias de aprendizaje, o sea, lo que hicieron los alumnos como consecuencia de su enseñanza, las actividades que fueron consecuencia de la enseñanza. Lo que vale no es eso, sino es la reflexión que se le pide al maestro que haga respecto de qué le dicen estos logros, de los que sí, de los que no, para su futura práctica didáctica. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se explica que hay alumnos que no hayan logrado los objetivos y qué tiene que hacer con esos alumnos para que logren los objetivos? Antes de eso se le pide al maestro que explique muy bien cuál es su contexto, cómo es su escuela y cómo es su grupo. De manera que el evaluador, esto es una cosa que se califica con rúbrica, es un instrumento cualitativo, el evaluador utiliza su propio criterio para evaluar a partir de la rúbrica si se está cumpliendo, pero lo que se evalúa es esta capacidad de reflexionar en relación con el contexto, el entorno socioeconómico, el contexto escolar y las características específicas del grupo, si el maestro está siendo capaz de adaptar a su contexto sus reflexiones pedagógicas y didácticas. El tercer instrumento es un instrumento que junto con el cuarto ya se aplican en una sede, ¿no? Todos los maestros juntos,
y a través de una computadora. O sea, ya son, uno de ellos es una prueba propiamente tal, y el otro es otro examen cualitativo, pero que también se responde con respuesta construida frente a una computadora. Entonces, el tercero es un examen nacional, que es un examen en donde de alguna manera lo que se quiere es averiguar si el maestro tiene lo que esta primera dimensión pedía, ¿no? Si conoce a sus alumnos, conoce cómo aprenden y conoce lo que tienen que aprender. Pero la manera como se está acercando, digamos, a tener estos elementos de evaluación es a través de un examen de casos, ¿no? Entonces al maestro se le plantean una serie de casos, un caso tiene una serie de preguntas que tiene que responder para ver si estos casos evidentemente son diferentes según el tipo de maestro y reflejan las realidades cotidianas a las que se enfrentan los maestros. Entonces, lo que se quiere ver en la respuesta a estos casos es si el maestro efectivamente está haciendo uso de sus conocimientos para responder a las situaciones específicas que se pueden presentar dentro del salón de clases. Y el cuarto instrumento, yo diría quizás el instrumento más importante de todos, aunque no necesariamente desde el punto de vista de valor, sino desde el punto de vista de lo que implica, es lo que se llama la planeación argumentada. Es otro instrumento de naturaleza cualitativa que también se califica con rúbricas. También este instrumento comienza preguntándole al docente que por favor explique cuál es su contexto, nos diga en qué tipo de escuela trabaja, cuáles son las condiciones de su escuela y cómo es su grupo. Y cuando nos dice cómo es su grupo, nos dice si tiene alumnos integrados con necesidades educativas especiales, si tiene alumnos que hablan una lengua distinta al español, etcétera, ¿no? Si tiene si tiene alumnos que tienen graves carencias o si tiene alumnos que tienen problemas de desintegración familiar. Esto es lo que de alguna manera tiene que describir, porque lo que importa, se le va a pedir que planee una clase, que haga un plan de clase, que lo desarrolle ahí, pero después se le va a pedir, después de que haga esta planeación, que argumente por qué con eso que planeó va a lograr los objetivos para los alumnos que están en esas condiciones, en esa escuela y en ese contexto.